I have a request. Antes de iniciar, tengo una solicitud. Could everybody who has a camera turn on their video and I can take a screenshot of all of us? ¿Pudieran todos prender su cámara de manera que pueda tomar una foto de todos nosotros, los que estamos en esta plática? One more. Uno más. Oh. That's fun. Gracias, muy divertido. Thank you. Muchas gracias. So, I thought today a timely topic would be resilience. Creo que para el día de hoy un tema muy ad hoc sería resiliencia. And our internal resources. Y nuestros recursos internos. We often hear about post-traumatic stress. Hemos escuchado en torno al término de estrés postraumático. But scientists study something called post-traumatic growth. Pero también algunos científicos han encontrado lo que llaman crecimiento postraumático. It's something we don't hear about as much. Es algo de lo cual no se habla mucho. But these scientists have found that we can respond to a difficult event in a positive way. Pero los científicos han encontrado que nosotros podemos responder de una manera positiva ante eventos traumáticos. It can bring out our resilience, our internal resources. Puede hacer florecer nuestra resiliencia, nuestros recursos internos. A woman named Jane McGonigal did a TED Talk and she spoke about this. Una mujer llamada Jan McGonigal en una plática TED habló sobre esto. Here are the top 5 things that people who experience post-traumatic growth say about it. Estas son 5 cualidades, 5 características que las personas que han experimentado el crecimiento postraumático afirman en torno a ello. My priorities have changed. Una, mis prioridades han cambiado. I'm not afraid to do what makes me happy. No tengo temor de llevar aquello que me hace feliz. I feel closer to my friends and family. Me siento más cercano a mis amigos y a mis familia. I understand myself better. Me comprendo mejor a mí mismo. I know who I really am now. Sé quién soy realmente ahora. I have a new sense of meaning and purpose in my life. Tengo un nuevo sentido en mi vida y I'm more able to focus on my goals and my dreams. me siento más capaz de enfocarme en mis metas y mis sueños. So think about these. Which of these things have you been aware of recently? Piensen en torno a ello, ¿de cuáles de ellas se han dado cuenta ustedes recientemente? And at any point, feel free to write down your observations in the chat function here. Y en cualquier momento, siéntanse en libertad de escribir sus comentarios en el área de chats. I'm really curious about the kinds of changes that might last. Me interesan aquellos cambios que han perdurado. Even after this current crisis is over. Aún después de que esta crisis haya concluido. We've all become more aware of how important it is to be resilient. Donde nos demos más cuenta de la importancia de ser resilientes. And so I'm going to talk about a number of things. Voy a hablar en torno a un número de cosas that help our resilience. Esperando nos ayuden en nuestra resiliencia. I'd like to invite you to take out a piece of paper. Les invitaría a que tomaran una hoja de papel. And as I'm talking, write down some of the resilience tips.
Conforme hablo, escriban algunos de los tips sobre resiliencia. Write down the things that make the most sense to you Escriban aquellas que les hagan más sentido a ustedes or that somehow fit you the best. o aquellas que mejor les vengan a ustedes. There'll be a lot of options. Habrá múltiples opciones. So don't try to focus on all of them. No busquen concentrarse en todas ellas. Just pick out the things that appeal to you the most. Simplemente noten aquellas que más les atraen a ustedes. And we'll have time to share about these things later. Y tendremos oportunidad de compartir estas posteriormente. So starting out, we all know that the mind and the body are part of the same system. Nosotros estamos conscientes de que el cuerpo y la mente son parte del mismo sistema. So there are some basics about taking care of your body. Entonces hay ciertas reglas básicas en torno a cuidar de tu cuerpo. It's important to your mental and emotional health and your resilience. Es importante para tu salud física y mental y tu resiliencia. So I'm going to repeat some very simple habits that you all already know. Voy a repetir algunos hábitos simples que todos ustedes ya han de saber. But it's worth being kind of reminded of them. Pero es bueno recordarlos. Get enough rest. Descansar lo suficiente. Sleep. Dormir. Practice good nutrition. Practicar una buena alimentación. Drink plenty of water. Beber suficiente agua. Get some activity or some exercise. Realizar algo de actividad, algo de ejercicio. Try to get some sunlight every day. Trata de exponerte al sol diariamente. And limit your use of alcohol or any drugs. Y limita tu consumo de alcohol o de cualquier tipo de droga. And there's something that we're going to do right now, all of us together. Y es algo que vamos a hacer aquí en este momento todos juntos. Breathing. Respirar. But we're going to do a special kind of breathing. Pero haremos un tipo especial de respiración. They call it abdominal breathing. Le denominan respiración abdominal. Sometimes they call it belly breathing. Algunos le denominan respiración desde el ombligo. It's one of those great big breaths that you can feel all the way down into your belly. Es esas tomas de oxígeno que sientes profundamente hasta tu vientre. So all of us now together. Todos juntos a la vez. Take a big, deep breath. Tomen una respiración profunda y cómoda. And even another one. Incluso una más. All the way down into your belly. Llévenla profundamente hasta todo su abdomen. Were you ever told when you were a kid ¿Se recuerdan cuando eran chicos and you were upset about something? y ustedes estaban con curiosidad en torno a algo? Some adult told you just take a deep breath. Estabas emocionado. Algún adulto te dijo, tomen una respiración profunda. Marqué hace rato, pero This no. is one of those deep breaths. Ese es uno de los momentos en los que tomas una respiración profunda. Ah, con razón. ¿Cómo están? Qué bueno, And qué bueno, qué bueno. I think somebody needs a mute button. Continue. Now I'm muted too. Okay, go. And here are some easy actions that have an impact on your mental attitude. Estas son algunas de las acciones que tienen un impacto en tu actitud mental. Again, make notes about the things that have meaning for you or seem useful to you. De nuevo, toma notas de aquello que te es significativo o útil para ti. You could meditate. Puedes meditar.
You could do some stretching or some tai chi or yoga. Puede ser algo de algunos estiramientos, yoga, tai chi. You could do some dancing. Puedes bailar, Put on a piece of music and just start moving to it. tomar una pieza de música y simplemente empezar a moverte. You could laugh. Puedes reír. Find things to laugh about. Encuentra cosas que te hagan reír. There are a number of wonderful, hilarious YouTube clips that would give you a good laugh. Hay múltiples clips en YouTube que te van a hacer reír gratamente. You could relax in a hot bath or a hot shower. Puedes darte un baño de agua caliente o si tienes un jacuzzi, tomar un baño. And then there are some things called power poses. Y también hay algo que se denomina posturas de poder. These physical poses, positions, were studied by Amy Cuddy. Amy Cuddy estudió este tipo de posturas. And they're the topic of a TED Talk that she did. Y también ella dio una plática en TED Talk. So right now, we're going to try some of these. En este momento vamos a probar unas de ellas. One of them is called the Wonder Woman or the Superman pose. Una se llama la postura de la supermujer o Superman o el superhombre. I'm going to get back so you can see me. Me voy a retirar para que me puedan ver. You put your hands on your hips. Pones tus manos en tus caderas. You put your feet about shoulder length apart. Separas tus pies como de a lo ancho de tus hombros. And you just stand in the strong, open posture. Y te paras en esta postura abierta y fuerte. Or there's another pose O hay otra postura that is, if you watch the Olympics, the athletes on the final bit of their run often take this pose naturally. Si ves algún deportista de alto rendimiento de los Juegos Olímpicos, ellos naturalmente van a adoptar esta postura. You stand like this. Te paras de esta manera. Make a star out of your body. Haz una estrella con tu cuerpo. Pueden that your hacerlo si feet are gustan. apart. Pruébenlo. Separas tus brazos, tus piernas y And your prueba. hands are up. Y tus manos arriba. I can see you doing it. Ya veo cómo le están haciendo. Bien, Wonderful. bien, bien, bien. These power poses just change our state immediately. Estas posturas de poder cambian nuestro estado inmediatamente And they affect our brain chemistry. y afectan nuestra química neuronal. And Amy Cuddy has a lot more information technically about how that happens. Y Amy Cuddy tiene mucha información técnica en torno a cómo es que esto sucede. So there are all of these physical things that we can do. Hay todo este conjunto de actividades físicas que podemos llevar a cabo. And then there are mental things, Y hay aspectos mentales, thought vitamins. vitaminas de pensamientos. You've probably heard of thought viruses. Probablemente han escuchado el término de virus del pensamiento. Well, I think that there are thought vitamins as well. Bueno, yo pienso que también entonces tenemos vitaminas de pensamientos. So you could do these things. Puedes hacer algunas de estas cosas. Talk to a friend. Háblale a algún amigo. You don't have to go it alone. No tienes que llevarte muy bien o ir por mucho rato. It's easy to feel isolated right now, Es fácil sentirse aislado en este momento. but we don't have to be. No, pero no tenemos por qué estarlo. We can reach out. Podemos llamar a alguien. We can learn or discover something new. Podemos aprender o descubrir algo nuevo. There are numerous platforms that have free open access classes.
Hay muchas plataformas que tienen acceso a sus clases de manera gratuita. And there are a number of museums and zoos and all kinds of places that Y, have online things available. y también hay museos, zoológicos, múltiples lugares que tienen sus espacios abiertos en línea para visitarlos. You can enjoy beauty in nature or in art. Puedes disfrutar la belleza en la naturaleza o en el arte. You can also pay attention to your thoughts También puedes prestar atención a tus pensamientos and kind of limit or catch unhealthy habits like worry or regret. y encapsular y disminuir aquellos hábitos no saludables como el lamentarse o la molestia. Science shows that if you can experience 3 positive emotions for every 1 negative emotion, you dramatically improve your health. Los científicos han demostrado que si tú puedes tener 3 pensamientos positivos y 1 negativo, puedes incrementar dramáticamente tu salud. I remember becoming aware of old stories one time when my mother was talking to me. Recuerdo como haber identificado cómo uno se habla acerca de experiencias pasadas en una ocasión que mi madre me estaba platicando. Beulah, my mother's name, Beulah was talking about this man who came over for dinner at our house. Beulah es el nombre de mi madre. Beulah estaba hablándome de un hombre que vino a cenar a su casa. And we just sat down to dinner. Y nos habíamos sentado a cenar, dijo. And he turned over his fork Y giró su tenedor to look at the brand. para ver la marca. And he said, "Oh, it's plate." Es pewter, no es plata, no es genuino. So it's not the good stuff. It's not real silver. No era cubiertos de plata, no era de los buenos. And my mother told me this story and I said, "Oh, that was rude." Mi madre me contó ese relato y le dije, realmente fue grosero este hombre. "Mom, when did this happen?" Mamá, ¿cuándo pasó esto? And she said, "Well, Oh, déjame let's ver. see. We were living in DuQuoin. It must be about 40 years ago." Estábamos viendo en DuQuoin, entonces fue hace como 40 años. 40 years ago? 40 años, hace 40 años. I thought, oh my gosh. Dije, ay Dios. So I asked her, what made you think of this? Did you see him recently? ¿Qué te hizo recordarlo? ¿Te lo acabas de encontrar recientemente? And she said, oh heavens no, he's been dead for 10 years. No, gracias a Dios, no, tiene ya 10 años que murió. And I remember thinking, no, he's not dead. Y recuerdo haber pensado, no, él no está muerto. He's still sitting at your dining room table. Él aún está sentado ahí en la mesa del comedor, en tu mesa del comedor. Turning over that fork. Girando su tenedor. So there's something about catching those stories that we hurt ourselves with. Es importante darnos cuenta de cómo nos aferramos a esas historias, esos relatos. Turn our attention to something else. Y cambiar nuestra atención hacia otra cosa. It's just like going cold turkey Es como comer un pavo helado. on those negative stories. Al girarnos y ver esas historias negativas, esos relatos negativos. Now, it sounds easy. It might be a little more difficult than it sounds. Podría ser algo difícil, no tan fácil como suena. But it's absolutely worth the effort. Pero vale la pena hacer este esfuerzo. What else can you do? ¿Qué más puedes hacer? Interact with a pet. Interactuar con una mascota. Or if you don't have one, O si watch no tienes, animal videos on YouTube. si no tienes una mascota, ve en Animal Planet en YouTube.
In the mornings, instead of watching the news, I've been watching baby goat videos. Go. En lugar de ver las noticias en las mañanas, yo me pongo a ver pequeños animales en internet. And a lot of zoos have put up wonderful videos of their animals. Y muchos zoológicos han puesto videos sobre sus animales. You can chant or sing. Puedes cantar. Even if you don't have a good voice, you can still sing. Aun cuando no tengas buena voz, puedes cantar. You can be kind to yourself. Puedes tratarte amablemente a ti misma. You can practice gratefulness. Puedes practicar la gratitud. And again, right now we're going to do something. Y de nuevo, en este momento les invito a que hagamos algo. Just try this. Prueben esto. I'll give you a minute here, and I'm going to ask you to write a thank you to yourself. Les voy a dar un minuto y les pido que hagan una nota de agradecimiento para ustedes mismas. You can write it to your body, Puedes escribirla a tu cuerpo, to your mind, a tu mente, to your little finger, a tu dedo pequeño, to your elbow. a tus codos. Write a little, just a few words, a little thank you to yourself. Escribe una pequeña nota de agradecimiento para ti mismo. And if you'd like to share your thank you with us, write it in the chat. Y si quieres compartir aquello de lo que das gracias, escríbelo en el chat. And also, remember to have fun. Y también recuerda divertirte. Do things like take a walk. Cosas como toma una caminata, da una caminata. You might want to play a musical instrument. Tal vez te guste tocar algún instrumento musical. You might want to create something. Quizá quieras crear algo. Paco, are you there? Yeah, I'm here. Oh, you might want to create something. Tal vez quieras crear algo. A picture or a drawing or a meal or a story. Una foto, una comida, un relato. You might want to read an inspiring book. Puede que quieras leer un libro inspirador Or look at an interesting website. o ver un sitio web interesante. You could play a game. Puedes jugar un juego, Put together a puzzle. armar un rompecabezas. You could blow bubbles. Puedes inflar globos. Remember how much fun that was when you were a kid? ¿Recuerdas lo divertido que era hacer eso cuando eras chica? And I'm going to finish with one of my favorite go-tos. Y voy a terminar con una de mis favoritas de haz esto. It reduces pain when I have a headache. Me reduce el dolor cuando tengo un dolor de cabeza. It diminishes anxiety when I have worried thoughts. Me disminuye la ansiedad cuando tengo pensamientos que me preocupan. It even helps me get to sleep if I change time zones and I normally have jet lag. Me permiten dormir cuando vuelvo a otro lugar y tengo jet lag. And this is another of these things we're going to do right now together. Y esta es otra de las cosas que vamos a hacer juntos en este momento. Try this. Prueben esto. Put on a half smile. Pongan una media sonrisa. It's not a whole full smile. No es una sonrisa de oreja a oreja.
It's not a completely neutral face. No es una cara neutral. It's just kind of a half smile. Es una media sonrisa solamente. You may have seen pictures of the Buddha Puede que hayan visto fotos de Buda or statues. o estatuas de Buda. They often have this kind of half smile. Tienen esta sonrisa a la que me refiero. So do that right now. Haz esto en este momento. It's kind of a dumb expression, Es una expresión un poquito simplona, media tonta. but whenever I do this, I feel a sense of peace, Pero cada vez que la hago tengo una sensación de paz. a sense of internal quiet. Tengo una sensación de aquietamiento interno. So I'd invite you to choose just one of these things to do every day this week. Les invito a que seleccionen una sola cosa de estas y lo hagan a lo largo de esta semana. You might want to select something that you haven't done before or that you don't do very often. O puedes seleccionar algo que no has hecho antes o no haces muy a menudo. Look down at your notes and just pick out one thing. Ve tus notas y selecciona solo una cosa. And the last thing we're going to do, Y lo último que vamos a hacer, I'm going to invite you to take stock of your own internal resources. te voy a pedir que hagas un apilamiento de tus propios recursos internos. I'm going to read through a long list of words, Voy a leer una larga lista de palabras and I'd like you to write down the words that you would use to describe yourself. y voy a pedirte que hagas una lista de aquellas palabras que te describan a ti Or that somebody else might use to describe you. o que alguien más emplearía para describirte. Get your pen or pencil and paper handy Ok, ten tu papel y pluma a la mano and get ready to write down some of these words y prepárate para escribir las palabras que resuenen en ti. as I identify some different internal resources you might have. Que pudieran estar describiendo recursos internos que tú tienes, con los que tú cuentas. So here's a list of things. Aquí está la lista que voy a ver. Adapts well, Me adapto bien, alert, alerta, asks for what she or he needs, pregunto por lo que él o ella necesita, assertive, asertiva o asertivo, calm, calma, capable, capaz, clear, claro, communicates well, me comunico bien, compassionate, compasivo, compasiva, cooperative, cooperativa, cooperativo, courageous, valiente, creative, creativa, creativo, disciplined, disciplinada, disciplinado, easygoing, de trato fácil, amable, energetic, energética o energético, faithful, confiado, flexible, flexible,
generous, generosa, generoso, happy, feliz, healthy, saludable, honest, honesta, honesto, independent, independiente, insightful, brillante, inspiring to others, inspirador de otros o inspiradora de otros, joyful, jovial, knowledgeable, intelectual, a leader, líder o lideresa, a listener, buena escucha, a network builder, generadora o creador de redes, open-minded, de mente abierta, optimistic, optimista, organized, organizada, organizado, patient, paciente, peaceful, paz, playful, juguetón o juguetona, practical, práctica, práctica, a problem solver, solucionador de problemas, reliable, confiable, resourceful, con recursos, self-aware, autoconsciente, self-confident, con autoconfianza, a sense of humor, con sentido del humor, strong, fuerte, supportive, apoyadora o apoyador, tidy, el formal, versatile, versátil, visionary, visionaria, visionario, wise, sabia, sabio. Now, look back over the words you wrote down Ahora revisa la lista de palabras que anotaste and just take a moment y tómate un momento in a sentence or two y en una oración o dos, for some of the words you chose, eligiendo las palabras que has seleccionado, describe how this aspect of your character describe cómo estos aspectos de tu carácter, de tu will persona, help you through this global crisis. te pueden ayudar a través de esta crisis global. How will you be more resilient? ¿Cómo puedes ser más resiliente? How will you be able to cope with this current situation more easily? ¿Cómo puedes enfrentar esta situación de reto más fácilmente? Which of your internal resources ¿Cuáles de tus recursos internos is going to help you right now? te van a ayudar en este momento?
And I'd like to invite any of you who want to share these observations with the group. Y quien guste puede compartir alguna de sus observaciones con el grupo. You can write them in the chat. Puedes escribirlas en el chat. Paco can read them. Paco o Marian pueden leerlas. Or you can have them available to anyone. Y pueden ponerlas a disposición de todos en el chat. I hear our youngest participant. Y creo que escucho a nuestro participante más joven. So, are there any descriptions of how you'll use resources that anyone wants to share? ¿Alguna descripción de cómo van a emplear estos recursos que alguien guste compartir? Pay attention to the needs of others, creativity. Yeah. Okay. That benefits all of us. I've been more compassive, with more compassion, more patience, and with more faith. Yes. Compassion, patience, faith. We all need patience right now. Right. Self-confidence, self-help, flexibility, and productivity. Brave in these moments. Yeah. Resilience, tolerant, compassion and listen help me to make lighter to myself too. Empathy, flexibility, and strength, introspection. Flexibility, patience, leadership, create a project. My creativity and versatility allow me to find activities that help me. Yes. Be kind in this moment and help with pleasure. There is in English, Sol Medina. Yeah. Listening in these moments, being flexible, more adaptable, and disciplined to treat people that surround me in a kind way and create a better environment. Yes. With sense of humor, strong, and supportive to others. A sense of humor helps a lot right now. Sentido de humor ayuda muchísimo en este momento. With calm, I can awake my playful part and help me to feel healthy. And during this time, help me in my intellectual being compassive with myself, listening to me with the same love that I do listen to others, enjoying my creativity and sense of humor to be more peaceful. Time to use the resources with of patience and faith to be more aware and allow the personal growth. Peace and self-consciousness. Take care of my health, keep calm, use my creativity, organizing, being reliable and able to inspire others to be strong and happy. Just listen to all of the resources we have as a group here. Escuchen los recursos, vean los recursos que todos tenemos aquí como grupo. It's inspiring. Es inspirador. It's nice to feel reminded. Es agradable recordarnos esto. While we may feel limited in many ways, si bien podríamos sentirnos limitados en muchos sentidos, it's almost like there's a sense of expansion in other ways.
es también tener esta sensación de expansión en otros sentidos And we can count on each other. y saber que contamos unos con otros. All of the people in this community Todas las gentes en esta comunidad and all of the people in our larger communities. y todas las gentes en nuestras comunidades más grandes. We're going to get through all of this together. Vamos a ir a través de todo esto juntos. And we might just be better human beings. Y ojalá terminemos al final, nos encontremos al final siendo mejores seres humanos As a result of this challenge. como resultado de este reto. So, congratulations to all of you Felicidades a todos ustedes for being here, por estar aquí, for investing in yourself, por invertir en ti, for taking a view to post-traumatic growth. por echarle un vistazo a este crecimiento postraumático. And we wanted to leave some time for questions. Y vamos a abrir este espacio ahora para preguntas. So if anybody has a question, you can either type it in chat or you can say it. Si alguien tiene alguna pregunta, él la puede escribir en el chat o puede decirla, abrir su micrófono y expresarla. If you're on a computer, you can see at the bottom of your screen reactions. Si ven en su computadora, hay un botón que dice reacciones And that will let you raise your hand. y eso te permitirá levantar tu mano So we know to turn off the mute and hear your question. de manera que sepamos que vas a abrir tu micrófono y escucharemos tu pregunta. Would you share the star posture, the power star posture? Oh, yes. Let me show you that again. Claro, déjame la muestro nuevamente. I'll get way back. Oh, I can't see myself, so I don't know. I hope that I'm all showing it here. You just stand up with your feet apart and your arms out. Let's see. Te paras con tus pies separados y tus brazos separados. Just in general, En general, all of these power poses todas estas posturas de poder make you big. te hacen sentir más grande, te hacen verte más grande. When you don't feel powerful, you tend to make yourself small. You close in on yourself. Cuando no te sientes con los recursos, no te sientes poderosa, te sientes más pequeña, como si te achicaras. Imagine a mother animal Imagínate una madre del reino animal who's protecting her babies. que está protegiendo a sus cachorros. She makes herself big. Ella se ensancha, se hace... So this power pose makes you big. Esta postura de poder te hace más grande. And in Amy Cuddy's study, En el estudio de Annie Cuddy, she found that if people did this for 2 minutes, encontró que si las gentes hacían esto durante 2 minutos, and in her study, she had people go into a job interview. en su estudio las gentes llevaban a cabo una entrevista de trabajo. The people in doing the interview La gente al hacer la entrevista, didn't know which people had done power pose and which people hadn't. los entrevistadores no sabían quiénes habían llevado a cabo la postura de poder y quiénes no. And they found that overwhelmingly, Y encontraron sorprendentemente the people who had stood like this que las personas que habían hecho esto, encontraron abrumadoramente que las gentes que habían hecho estas posturas de poder for a couple minutes durante minutos previos, before their interview un par de minutos antes de la entrevista, were the people they chose to hire. eran aquellas gentes que los entrevistadores habían elegido seleccionar. So if you're giving a speech, Si vas a dar una conferencia,
if you're going to an interview of some kind, Si vas a tener una entrevista de cualquier tipo, if you're going on a first date with somebody, si vas a tener tu primera cita con alguien, go somewhere off by yourself if you'd like. vete a un lugar a solas si puedes, si te Lock dejan, yourself into a bathroom or something enciérrate en un baño o algún lugar and try one of these poses. y prueba alguna de estas posturas Wonder Woman, de Mujer Maravilla Superman, o Superman or a star. o una estrella. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? Jan, what is the name of the TED Talk author of post-traumatic growth? That was Jane McGonigal. Jane McGonigal. And I can send that. I'm going to put that in the chat. Ok, lo voy a escribir en el chat. And I'll put Amy Cuddy in the chat too. Okay, ya están los nombres de Jane McGonigal y Amy Cuddy. Oh, I want to do it to everyone. I just sent it to Paco. I want to send it to everyone. Sí es. Those are the two people. And Jane McGonigal talks about games and gaming. Y Jane McGonigal habla de los juegos y el jugar. And Amy Cuddy talks about this powerful body postures. Y Amy Cuddy habla en torno a las posturas de poder. Other questions or comments? ¿Alguna otra pregunta o comentario? How can we transmit resilience to our family? That's a great one. Es una excelente pregunta. I think there are practices that people can engage in together as a family. Creo que hay prácticas en las cuales podemos involucrarnos como familia, todos juntos. Something fun like dancing. Algo divertido como el bailar. Something quiet like taking some quiet time together. Algo de aquietamiento como estar un momento en silencio juntos. And I think partly just reminding everyone that this will pass. Y también el recordarnos entre todos que esto va a pasar. It may not be exactly the way afterwards that it was before. Probablemente no vuelva a ser como solía ser antes. Some things may be changed that don't change back. Algunas cosas van a cambiar y no vamos a regresar a ellas, tal vez. And some of those things might even be positive. Y algunas de esas tal vez sean muy positivas. I think one thing that this does to us Una de las cosas que creo que nos hace esto a nosotros is it makes us aware of all the things that we have taken for granted. nos hace conscientes de todas aquellas cosas que dábamos por hecho. And actually there's a story. Y hay un relato. It's a story about a man who was hunting, a hunter. Es en la historia, el relato de un cazador. And he went into the forest following a deer. Y iba en el bosque persiguiendo un venado, cazando un venado. And he got lost. Y se perdió. And he used all of his powers of navigation to find his way out. Y buscó todos sus conocimientos, todos sus recursos para encontrar la salida del bosque.
but he couldn't find his way out. pero no podía encontrar su salida. One day passes, Pasó un día, another day passes, transcurrió un segundo día, a third day passes. un tercer día volvió a transcurrir, He has no food, no tenía comida and he's starting to lose hope. y empezó a perder la esperanza. He thinks, I'm going to die in the forest. Pensó, voy a morir aquí en el bosque. And just when he becomes desperate, Y justo cuando empezaba a desesperarse, he sees an apple tree. vio un manzano. And so he went to the apple tree Entonces fue al árbol, al manzano, and he picked about 20 apples. y tomó 20 manzanas. This will keep me alive. Esto me va a mantener vivo. This will keep me going until I find my way out. Esto me va a ayudar a soportar hasta encontrar la salida. So he bit into the first apple Mordió la primera manzana. and it just filled him with joy. Sintió toda la alegría de esa mordida de la He manzana. was so grateful. Estaba tan agradecido. It was the most delicious thing he'd ever tasted. Era lo más delicioso que hubiese probado nunca. He thanked heaven for the apple tree and this apple. Agradeció al cielo por este árbol, este manzano y por esta manzana. And he knew he would survive. So grateful. Y sabía profundamente que él sobreviviría, se sentía profundamente agradecido. He ate the second apple. Comió la segunda manzana. He didn't feel quite as joyful. No se sintió tan pleno esta vez. The fifth apple, La quinta manzana he wasn't that happy for it. ya no le hacía sentir tan feliz. The 10th apple, La 10ª manzana he's starting to complain a little. empezó a quejarse un poco. All I have to eat is apples. Todo lo único que tengo para comer son manzanas. He took a bite of one of the apples and just threw it away. Le dio una mordida a otra manzana y la arrojó. Didn't taste that good. No sabía bien. There's a word for this. It's called hedonic adaptation. Hay una palabra para ello, se llama adaptación hedonística. We want something, Anhelamos algo and then we get it, y luego ya que lo hacemos de ello, and then we get used to it. luego nos acostumbramos a ello. It's also just the idea of taking something for granted. Eso está en cuando damos por hecho las cosas. And in this story, it's like we're all the hunters, En este relato todos somos cazadores and everything that life has given us, that's the apples. y todo lo que la vida nos da son las manzanas. And I think at this time, Y pienso que en este momento we're starting to realize how sweet many of those apples were. nos estamos dando cuenta lo dulces que eran esas manzanas. I think back to how sweet it was to hug one of my friends. Me doy cuenta ahora de lo delicioso que era dar un abrazo a una de mis amigas. Every so often, a friend will come to my house, De vez en cuando alguna amiga, amigo venía a mi casa and we stay 6 feet apart. y nos manteníamos 1,5 metros de distancia. And it just doesn't feel right. Y ahora que vienen, nos mantenemos a esa distancia y no se siente del todo bien, But I'd forgotten. pero lo había olvidado. I'd taken for granted what it feels like to hug somebody. Daba por hecho que siempre podría abrazar a alguien. So this may be one of the gifts. Probablemente sea uno de los dones. And this may be one of the things we can share with our families and our communities. Y tal vez sea uno de los dones que podemos compartir con nuestras familias y nuestras comunidades. Taking time to be grateful. Tómense un tiempo para sentirse agradecidos For every breath,
por cada respiro que puedes tomar, for our health, por nuestra salud, for our communities, por nuestra comunidad, for Zoom. por el Zoom simplemente. It lets us see each other. Nos permite vernos, encontrarnos entre nosotros. Yeah. Okay. Thank you, Jan. Thank Yes. you so much. Y It's been so much fun seeing you all. ha sido muy grato verlos a todos ustedes ahora. I feel like I'm in the Mexican sunshine here. Creo que estoy en el sol de México en este momento al estar aquí con ustedes. Even though it's a very gray day outside my window. Aun cuando afuera es un día grisáceo aquí a través de mi ventana. I can feel your warmth. Y puedo sentir su calidez. So happy to see you all. Me encanta verlos a todos ustedes. And I hope that you all stay well, stay healthy. Deseo que todos estén bien, estén saludables. Find a way to remember those internal resources you have. Y encuentren la manera de recordar estos recursos internos con los que cuentan. Thank you, Jan. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Próximo jueves a las 12 estará Fabiola Escobar. Les invitamos a acompañarnos. And Jan, as always, so lovely to see your generosity and your joy and how you share your passion for life. And thank you. Thank you.